Pero ahora vamos a otro de los temas de actualidad que ya os he adelantado, que es pues un juicio que se está ahora mismo justamente realizando en el Reino Unido, en Londres, juzgando si el periodista australiano y fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, que por cierto ha sido nominado al Nobel de la Paz 2024, será extraditado o no. Sabéis que Julian Assange tiene pendiente 18 juicios en Estados Unidos. Y no quiero no decirlo, en el caso que esto ocurra, es decir, que si Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos, evidentemente van a pedir la pena de muerte por los delitos que se le imputan. Bien, pero aquí yo me quito ya de comentarios y opiniones, ya os he dado la mía. Podéis imaginar que yo considero que lo que ha hecho Julian Assange, como también Navalny, que son todos los personajes del día asesinados en Rusia, son dos héroes para mí que han luchado no solo para su país y por supuesto para la libertad y la democracia, pero no la suya, la nuestra. Muchas veces cuando hay ejemplos de este tipo se piensa que lo hacen solo por ego. Yo creo que no es así. Lo hacen para que la libertad y la democracia en el mundo no sean pisados, como muchas veces se hace, como en el caso de Assange, donde las cloacas del Estado han intentado incluso acabar con él. Pero aquí Baltasar Garzón, el juez, abogado y ahora mismo uno de los profesionales del derecho más importante en defensa de los derechos humanos, nos vas a contar todo porque además es el abogado de Julian Assange. Pues muchas gracias por venir en un día tan importante, Baltasar. Un placer. Y yo creo que es un momento durísimo, durísimo. Todos lo que queremos es la democracia y la libertad, y especialmente la libertad de prensa. Evidentemente estamos esperando lo que ocurra. Y me gustaría, bueno, primero que nos contaras un poco tú el caso. No nos viene mal Sí. que sepamos un poco de historia, de dónde nace el Wikileaks, del por qué Estados Unidos evidentemente intenta callar y luego encarcelar a Assange, y por qué luego todo lo que ha pasado con este periodista. Wikileaks es un portal de noticias. Julian Assange, periodista australiano, es cofundador de Wikileaks. La historia de Wikileaks para el mundo en general saltó allá por noviembre de 2010, cuando los periódicos, 4 de los periódicos más importantes del mundo, entre otros el New York Times, el propio diario El País, Le Monde y alguno más, dan una exclusiva con una serie de documentos que proceden de la inteligencia militar norteamericana y que hacen referencia a los abusos, a las corrupciones, a las gravedad de ataques sistemáticos a los derechos humanos en Irak y en Afganistán y otros puntos del planeta a manos del propio ejército norteamericano. Guantánamo también, ¿no? Sí, entre otros también. y todo, pero de una u otra forma todo vinculado a la invasión de Irak y de Afganistán. Ahí son documentos, gran parte de ellos documentos clasificados. Se especula con el origen de la filtración. De hecho, es condenado el capitán Chelsea Manning y se establece, o la soldado Chelsea Manning, se establece el vínculo entre Chelsea Manning y Wikileaks. No hay ningún elemento en ese momento que acredite esa vinculación, pero es un hecho que a Chelsea Manning se le condena. Después Barack Obama la indulta. Quiere decirse que no hay nadie cumpliendo pena por ese hecho y se dirige la acción penal contra Julian Assange. Julian Assange, que públicamente ya había asumido
la dirección y la creación de Wikileaks y hace profusas declaraciones sobre este material y demás, reservando siempre las fuentes como corresponde a todo periodista, es objeto de una demanda, de una orden de detención por parte de Suecia sobre una supuesta agresión sexual que después se demuestra que era una cortina de humo, como suponíamos la defensa que era, y después de 5 años aquel hecho se archiva. Pero esto motivó que él estaba en Londres sometido al proceso de entrega a Suecia y decide en un momento determinado, ante el temor de que su entrega a Suecia fuera la excusa o el puente para llevarlo a Estados Unidos, refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres. Eso sucede el día 19 de junio de 2012. Desde esa fecha hasta el 11 de abril de 2019, en que es extraído por la fuerza de la Embajada de Ecuador en Londres, permanece en la embajada primero un mes y medio hasta agosto, 16 de agosto, en que se concede el asilo político diplomático en calidad de huésped y a partir de ahí como asilado, y sale para ser detenido y sometido a proceso, siendo juzgado y condenado a 1 año de cárcel, la pena más amplia por el quebrantamiento de medida cautelar que le habían impuesto las autoridades judiciales británicas. Entra en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, conocida como la Guantánamo británica por sus condiciones extremas, y a partir de ahí hasta el día de la fecha está incomunicado, con muy escasos alzamientos de esa medida de aislamiento y apenas unas horas al día, limitaciones de visitas, limitaciones de familiares, limitaciones de la propia defensa. Cuando hemos ido a verlo, el ejercicio del derecho de defensa está prácticamente ausente porque no sabemos lo que se graba, lo que no se graba, y el mero hecho de intercambiar documentos o algún escrito se convierte en una odisea. Finalmente comienza el proceso de extradición. Hay una primera decisión de una juez de distrito y se dice que no a la extradición reclamada por Estados Unidos porque se teme por su vida y un riesgo de suicidio. Dicho sea de paso que hasta breves fechas antes de su extracción de la Embajada de Ecuador solamente había un cargo y de golpe posteriormente se convierten en 18 cargos, es decir, ¿cuáles 18 son delitos. los cargos que tiene encima de la cabeza Julian Assange Todos en este ellos, momento? todos ellos, ¿Y cuál es la pena que le puede caer? Todos ellos vinculados a los temas informáticos, desvelamiento de secretos, de documentación reservada, que como periodista extranjero que ha publicado en el extranjero, nunca en Estados Unidos, en ningún caso le sería de aplicación la ley de 1917 sobre espionaje, que es la norma que le han aplicado. Por tanto, todo el entramado, todo el andamiaje se nutre de una supuesta acción como espía. No se sabe bien qué espía porque, insisto, nunca ha estado sometido a ningún tipo de relación diferente a la que un periodista puede tener con su fuente y la publica. La pena que le puede corresponder es, primero, había posibilidad incluso de que fuese pena de muerte en algún caso. Después, las autoridades estadounidenses dieron garantías de que no habría pena de muerte y que la pena puede ser hasta 175 años
de cárcel. Muerte en vida. Claro. En realidad. Y dio garantías diplomáticas. Es decir, cuando se rechaza la extradición, apela el Departamento de Estado y el Home Office británico diciendo que van a dar garantías de que no se le va a someter al sistema SAM. El sistema SAM significa que es de alta seguridad para delincuentes de la peor calaña que pueda haber en Estados Unidos, con unas condiciones extremas. Incluso se dice que se le podría canjear o remitir a su país de origen para cumplir la pena. Lo que ocurre es que Estados Unidos sistemáticamente incumple esas garantías. Por tanto, después empieza una serie de apelaciones. Por hacer corto el desarrollo del mismo, se rechazan todas de plano, sin ningún tipo o muy escasa argumentación, y nos encontramos en la vista que se está celebrando hoy y mañana para decidir si podemos apelar a la Corte Suprema. Porque hasta el día de hoy no se ha permitido a la defensa de Julian Assange de entrar en el meollo de la cuestión. Es decir, ahora mismo tenemos dos escenarios. O Julian Assange y vosotros, los abogados, podéis recurrir a la Corte de Apelo. A la Corte de Suprema ya. De Suprema, o directamente, pues, se admite Unidos. la extradición y Julian Assange ya se va a Estados Unidos. Lo que ocurre, todo lo que tú has comentado, claro, lo que ocurre es que no hemos podido todavía ni siquiera argumentar libertad de prensa, arbitrariedad, extraterritorialidad de la ley penal, falta de defensa. A mí me gustaría saber, porque claro, como ciudadano, como todos los ciudadanos que nos están viendo en este momento y escuchando en este momento, aquí la sospecha que podemos tener, incluso como periodista en mi caso, es que directamente, por lo que tú estás comentando, a Julian Assange durante este periodo no se le está permitiendo una defensa real. Es decir, que hay presión, entiendo, por Estados Unidos, al Reino Unido, para que realmente el juicio que se está haciendo para juzgar o no la extradición sea un fake. En realidad, absolutamente. esta es la impresión que tenemos, que tengo yo por lo menos. Lo que estamos viendo es una apariencia de legalidad, porque no se ha permitido a la defensa nada más que emitir argumentos formales para poder conseguir entrar en los análisis de fondo, como es la libertad de expresión, libertad de prensa, pero no lo habéis hecho indefensión. Todavía. No, no lo habéis por hecho ejemplo, todavía. Hay algo que es fundamental y que está ocurriendo aquí en España en este momento. Hay un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, en el Juzgado Central de Instrucción número 5, sobre supuesta revelación de secretos, espionaje, etcétera, porque la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres la llevaba una empresa española. Y lo que se ha determinado y se ha conseguido probar es que esa empresa espiaba para la inteligencia norteamericana. Hay datos, documentos, grabaciones. Se grababa a todas las personas que entraban subrepticiamente, se intervinieron comunicaciones, se intervinieron teléfonos. Sí, claro, de la propia defensa. A mí me siguieron, hay datos, fotografías, documentos de información y de datos que pasaban sistemáticamente estos responsables de la empresa a la inteligencia norteamericana. Hemos solicitado información por parte de Estados Unidos, no se ha atendido, Gran Bretaña apenas ha colaborado tampoco, y es fundamental para demostrar que esto es un proceso político, que es una persecución política contra alguien que no hizo más que el ejercicio del derecho a una libertad de prensa, de acceso contra a la las información. cloacas del Estado. Claro. Y dime una cosa, ahora se está celebrando este juicio, que es clave. ¿Qué te esperas? Bueno, todavía habría que acudir a aquella frase de Federico el Grande, ¿no? Cuando quería tener vista en su palacio y había un molinero que le impedía y dijeron que lo expropiaran y él se opuso, acudió al juez y el juez de Berlín dijo que no se accedía a
a la expropiación. Y entonces, cuando creían que el emperador Federico el Grande iba a emprenderla contra el molinero, lo único que dijo es, dice, todavía quedan jueces en Berlín, ¿no? Pues eso es lo que esperamos, que todavía queden jueces realmente. En la High Court son 2 jueces, en lo que aquí sería la Corte de Apelación, que van a decidir mañana si hay las 2 causas que hemos alegado, una que es contra la decisión del de la ministra de Interior de entregar a Julian Assange a Estados Unidos, y la segunda es que nos permita argumentar sobre el fondo. Dicen que ha lugar. En ese caso, acudiremos a la Corte Suprema para defender sobre el fondo. Para empezar a defender, Sí, porque todavía sí, no habéis ni así es. empezado. No en hemos realidad. podido empezar, no nos han dejado. Baltasar, ¿quién os está...? No quiero buscar buenos y malos, pero en estos casos siempre los hay. Me gustaría saber quién de las autoridades internacionales, si hay todavía que creen en la libertad de prensa, en este caso, y en la lucha contra, en este caso, las cloacas de un Estado, nada más que Estados Unidos, me gustaría saber si ha habido gente o autoridades o instituciones que os están ayudando en esta defensa, que todavía no es ni defensa, es intento de defensa. Más que defensa, sí ha habido personas, autoridades, instituciones que se han mostrado claramente beligerantes en contra de esta posición de Estados Unidos y han solicitado, por ejemplo, el primer ministro australiano actual ha solicitado de Biden que renuncien a la extradición, el Parlamento también, toda Latinoamérica, prácticamente todos los jefes de Estado ¿Unión de Europea? Europa, movimientos ciudadanos, alguna institución, Pero la Unión Europea, Parlamento, ¿no? sí, Parlamento Europeo, sí, pero autoridades de primer rango, no. Nadie. ¿Por qué? Y, ¿Por qué pues, crees que nos están pues, hombre, posicionando en este caso? Yo creo que hay una evidencia, ¿no?, que es Estados Unidos. No se quieren y frente a Estados pisar Unidos, los callos claro, de y Estados además Unidos. están en los temas de inteligencia muy sensibles, y es Estados Unidos. Y Estados Unidos aquí sigue pertinazmente adelante con la extradición, cuando no hay ya ningún perjuicio, pero no pueden dejar de reclamar a Julian Assange porque es una lección que se quiere dar al porque en mundo, realidad, ¿no? Assange lo que ha hecho es sacarle los colores, demostrar claramente que las cloacas del Estado americano en este caso estaban tratando a unos prisioneros de guerra sin el respeto mínimo de las reglas internacionales de los derechos humanos. ¿Qué seguridad? Y hay vídeos. Es de tanta trascendencia lo que está aconteciendo que yo creo que hay mucha gente que no percibe la importancia. ¿Con qué seguridad tú mismo, que eres periodista en ejercicio aquí en España, te llega una información, publicas y te puedes ver sometido a un proceso de extradición a Estados Unidos donde no has publicado nada, sencillamente porque denuncias unos hechos que han ocurrido en Afganistán? Es que yo creo que en relación a este tema, esta mañana, fíjate, estando un poco en la tele, en la 1, hemos estado comentando este tema, yo creo que a veces en relación a estos temas, como tendemos siempre a personalizar las cosas, no nos damos cuenta que cuando ocurren estas cosas, y ahora hablamos también de Navalny, que es otro caso que conoces mejor que yo, evidentemente, que nos damos cuenta que estas personas, cuando realmente sacan los colores, en un caso a un Estado y a una escuela del Estado, en otro caso a un dictador, a un autócrata, realmente están trabajando para nosotros, para nuestra libertad, para que realmente ningún jefe de Estado de ningún país pueda pisarnos, ¿no?, la libertad y la democracia. Y yendo a Navalny, hombre, yo sinceramente no tengo muchas dudas que este señor ha sido asesinado. ¿Desde cuando le envenenaron la primera vez? Lo que pasa es que luego, bueno, hay personas que son valientes, ¿no? Porque esta mañana, fíjate, ya hablando del tema de Navalny, de cuando él lo envenenaron en Alemania y volvió con su mujer, Julia Navalnaya, que además quiere coger el legado de su marido y seguir en la lucha, que me parece de una valentía enorme, dicen de esta persona, en este caso de Navalny, ¿por qué lo ha hecho? Sencillamente una pregunta para mí estúpida desde el punto de vista de no entender que hay gente con valores superiores, ¿no? O se comprende perfectamente, ¿no?
hay veces que eres consciente de que aquello por lo que tú luchas te va a traer unas consecuencias muy graves. Hombre, Navalny lo En sabía el perfectamente. caso de Julian era consciente, También. pero antepuso su obligación como periodista de dar a conocer al mundo. No creo que nadie quiera llegar a ser mártir de nada, ¿no? Pero era consciente. Algunas personas, cuando tomas una decisión, en mi caso lo puedo decir también, eres consciente de que te puede traer consecuencias. Hombre, por supuesto, tú pero mismo lo has eres, vivido en pero tus carnes. eres coherente. Navalny era consciente desde el momento que asume la posición de opositor a quien es el hombre más poderoso de toda Rusia, sabe que está en riesgo, pero lo hace. Sufrió un envenenamiento, lo curan y vuelve voluntariamente y no tenía muchas dudas de lo que le iba a ocurrir, lo que le sucedió, que fue a prisión, y de ahí sistemáticamente varias sentencias y las que le quedaban por delante caer. Y en este momento, bueno, tendríamos que decir, es necesario la autopsia, que la familia tenga el cadáver, aún no ha sucedido. Las Bueno, la madre dudas, todavía ni la ha visto, el las dudas cadáver. se expandan y legítimamente podemos decir aquí ha habido una muerte violenta, no natural, por tanto será asesinato, será homicidio. En todo caso hay una responsabilidad por parte de las autoridades al máximo nivel, empezando por el presidente, porque la reacción no ha sido precisamente la de la transparencia. Hombre. Por tanto, equiparando o comparando los dos casos, a Navalny lo han asesinado presuntamente por razones políticas y a Julian Assange lo están matando por razones de defensa de la libertad de prensa, poco a poco a través de un proceso de extradición injusto, arbitrario, que probablemente, ojalá no sea así, pero probablemente acabará con su vida si se produce esa Y dime una cosa, en el caso de Julian Assange, en un determinado momento, cuando salió el escándalo Wikileaks, sacado, como sabes, como has comentado, por 4 importantísimos periódicos internacionales, algunos comentaron que en realidad Assange no era un héroe y que trabajaba, se insinuaron relaciones con Rusia, con Putin y otras relaciones un poco peligrosas. Incluso con el procés, ¿no? Efectivamente. Bueno, eso es, mira, esto es una de ¿Fue un las... montaje todo esto? Sí, no, es vergonzoso que todavía a día de hoy se le trate de relacionar. Recientemente se han dicho Esta mañana mismo he tenido que hablar con gente que lo relaciona. un cable o una noticia que dice que 1.500 euros por que la Generalitat contrató a un abogado. Ese abogado no es solamente participó lateralmente en el caso de Julian, y desde 2011 no tiene ninguna relación con el mismo. Hemos rectificado al medio que lo ha publicado para que lo haga, para que lo diga y que lo diga. Si realmente estamos hablando de periodismo serio, tendrán que hacerlo. Si no, pues ya sabemos lo que está haciendo, ¿no? Es decir, a Julian se le ha tratado de denostar, de atacar, y es penoso, es vergonzoso. Yo lo único que he visto con esta persona, con este hombre, cuando a mí me llama en el mes de julio de 2012 y me dice, quiero que usted me defienda. Y yo dije, vale, pues lo único que le pongo como condición es libertad de actuación y además lo voy a hacer pro bono, hasta el día de hoy. ¿Cómo y está lo único que he visto es una persona seria, absolutamente convencido de su papel como periodista y como defensor de la libertad de prensa, y por mucho que se le ha podido decir, bueno, quizás podemos corregir el rumbo, podemos suavizar, aquí ha dicho no. Yo he hecho lo que debía de hacer, lo sigo defendiendo y la verdad es que ha sido un ejemplo para todos nosotros, y cuando teníamos dudas, él nos levantó el ánimo, pero ahora está mal. ¿Cómo está? Cuéntame un poco cómo es, porque imaginar que una persona puede estar en un periplo judicial horrible, como lo que ha vivido durante
12 años, Así es. a mí y a cualquiera de nosotros se nos antoja prácticamente Mira, imposible. es inhumano. Es inhumano. Todas las decisiones del Comité de Derechos Humanos y de organismos de detención arbitrarias de Naciones Unidas y demás, de grupos de trabajo y demás, las hemos ganado, todas nos han dado la razón, y Gran Bretaña ha hecho caso omiso de forma sistemática. La razón es evidente, es Estados Unidos. Él está en una situación muy delicada de salud y somos conscientes de que las condiciones extremas a las que se le sometería en Estados Unidos, que en ningún caso va a tener un juicio justo, no va a tener posibilidad, porque si hablamos ya de que llegará, ojalá que no llegue el caso porque no se entregue, pero si se le llegara a entregar, bueno, vamos a encontrarnos con un jurado que se tiene lugar en Virginia, en Alejandría. El 90% de los ciudadanos de esa localidad trabajan Sabemos a quién votan. la CIA. No, trabajan en Langley. Trabajan para los servicios de inteligencia. Entonces, ¿qué se puede ¿Se ha esperar? pronunciado Biden? Biden no se ha pronunciado ni ¿Lo a has intentado favor. que se pronunciara? Sí, pero no dice nada. El propio presidente de México, por ejemplo, se lo ha solicitado, el de Australia también se lo ha solicitado, otros líderes mundiales también. Y bueno, ahí hay un silencio espeso que no sabemos en qué va a resultar, pero bueno, las evidencias cada vez son más ejemplares de que todo se trata de una persecución política. Y por tanto, esperamos que por lo menos nos dejen argumentar que esto es así. Y ahí Pues te insisto lo que deseo por el tiene... bien de todos nosotros. Dime una cosa, en el caso de los dos escenarios, en el caso que desafortunadamente nos encontremos frente al peor escenario, que realmente se Bueno, admita la extradición, todavía, ¿qué vas a hacer? todavía tenemos la esperanza. Hay una demanda interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en que de forma inmediata se solicitarían las medidas cautelares para paralizar la extradición hasta que se pronuncie. ¿Qué ocurre? Que estamos en una situación también entre Gran Bretaña y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy delicado. Desde que se produjo el Brexit, Gran Bretaña no se ha ido todavía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero hay una resolución que, con medidas cautelares que ha dictado el TDH respecto del buque prisión que hay en Gran Bretaña con los migrantes que quieren llevarlos a Ruanda. Entonces, esa entrega se ha paralizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y una decisión más, en este caso también, muy probablemente podría determinar que Gran Bretaña diga adiós, goodbye, me voy ya de la Unión Europea y de todas sus instituciones. Eso puede ocurrir, pero esperemos que la sensatez se instaure en una última ocasión, y si ese escenario se produjera, que se atendieran las medidas que sin duda adoptaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque el perjuicio, si no lo hace, sería evidente. Y si no es ese el escenario, que es el más negativo, pues tendríamos que acudir al Tribunal Supremo británico para debatir el fondo de la cuestión. Tú has conseguido grandísimas cosas, de las cuales además y por las cuales te han aplaudido mucho, como que por fin un dictador como Pinochet fuera condenado. Justamente hace 2 semanas estuve en una embajada europea en el cual el embajador de Chile se acordaba todavía de la importancia que tuvo para él y para todo el pueblo chileno. ¿Cómo te sientes cuando consigues algo tan extraordinario para la defensa de los derechos humanos? Quizás con el paso del tiempo y con mucha perspectiva te das cuenta de lo que supuso. En aquel momento yo siempre pongo el símil del centro del huracán, ¿no? Que es donde más en calma te encuentras. Todo está volando a tu alrededor, pero en el núcleo no se siente absolutamente nada, y eso ocurría en aquel momento. Pero después, ahora ha sido recientemente el 50 aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet en Chile, que estuve allí con ocasión de
de ese aniversario y ves lo que se ha conseguido y cómo evolucionó el derecho internacional de los derechos humanos gracias a las acciones de jurisdicción universal en los casos de Argentina, Chile, por ejemplo, recuerdo no solo en el de Chile, sino en el de Argentina. España se celebró el único juicio contra el capitán Adolfo Estilingo, que la acusación la llevó a cabo la fiscal Dolores Delgado de forma brillante y se avanzó exponencialmente en la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad. Desgraciadamente, después en España vinieron reformas de la Ley de Jurisdicción Universal, sobre todo la de 2014, que prácticamente la dejó inane. Pero vinculando los dos casos de Julian y de Pinochet, pues recuerdo que cuando Pinochet estaba en Londres, Jack Straw, el ministro del Interior de aquella época, que después escribió un libro y dijo: me engañó Augusto Pinochet. Eso demuestra que no conocía demasiado la idiosincrasia del personaje, porque su principal virtud era mentir y engañar, ¿no? Le concedieron, suspendieron la extradición a España, que se ganó por razones médicas. En cambio, aquí, a pesar de las razones médicas, se dice que adelante, ¿no? Oye, Baltasar, no puedo no preguntarte para acabar por otro caso que evidentemente es de máxima actualidad, pero en este caso yo quiero dar además una opinión mía. ¿Tú crees que el caso de Netanyahu, responsable de lo que para mí es un genocidio, otra gente piensa que no, para mí es un genocidio lo que se está realizando, perpetuando en Gaza, ¿tú crees que en algún momento lo que ha pasado, el único país que se ha atrevido a condenar y a denunciar a la Corte de La Haya, Sudáfrica, contra Netanyahu, llegará en algún momento a realmente llevar a este señor al banquillo por haber violado los derechos mínimos, derechos humanos y derechos internacionales? Un poco para que las personas que nos vean y oigan tengan un contexto. Lo que Sudáfrica ha hecho ha sido acudir a la Corte Internacional de Justicia, que es diferente a la Corte Penal Internacional. En la primera se juzgan las responsabilidades de los estados como tales, y la Corte Penal Internacional la responsabilidad penal de las personas, ¿no? Es aquí donde entraría con nombres y apellidos la Netanyahu o cualesquiera de las personas que puedan resultar responsables de las masacres sistemáticas y de la eliminación física de personas y quebrantando prácticamente todas, el artículo 8 del Estatuto de Roma, que es crímenes de guerra, pero también el 5 y el 7, que es genocidio y lesa humanidad. Eso veremos, a ver lo que ocurre. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene abiertos procedimientos sobre el tema de Palestina y de Gaza, pero de momento el fiscal de la Corte Penal Internacional no ha dicho nada. Es triste que no haya dicho algo, lo mismo que fue muy rápido en su decisión sobre el tema de Ucrania y abrir procedimiento y la sala de cuestiones preliminares es pedir una orden de detención contra Putin. Aquí está habiendo elementos más que suficientes para desarrollarlo. Pero no ha sido solo, y en cuanto a la demanda de Sudáfrica, veamos, es un procedimiento lento. Ya ha habido una decisión de la Corte Internacional de Justicia exhortando a Israel a que cumpla las normas del derecho humanitario y demás, que evidentemente no se están produciendo, como todos estamos comprobando a través de los medios de comunicación y esas imágenes terribles y sistemáticas, que para nada entorpece que digamos que igual de criminales y bárbaros fueron las acciones terroristas de Hamás. Pero ayer se produjo... Los que quieren buscar enfrentamiento, por mi parte, y por parte de cualquier demócrata, evidentemente no lo van a encontrar. Sí. Porque Ayer Hamás ha sido una acción terrorista terrible y que también tiene que ser juzgada, ayer evidentemente. Hubo una manifestación importante por parte del quinto país de importancia del mundo, que es Brasil. El presidente Lula da Silva, en la conferencia africana de jefes de Estado y demás, tuvo el amor propio y la valentía
de denunciar lo que él considera que es un genocidio y así lo ha establecido. Hoy, o esta mañana, o ayer, a última hora, fue declarado persona non grata por Israel. Pero yo creo que este es el gran error de Israel. El gran error es como ponerse un caparazón de Totalmente, agresividad. que es lo que está haciendo. Porque lo que se está diciendo es, hay muchas formas de luchar contra el terrorismo, hay muchas formas de luchar contra la violencia, pero ninguna puede justificar la masacre sistemática de personas inocentes bajo la excusa de que detrás de cada palmera o detrás de cada hay un terrorista, porque eso sabemos que no es así. Y no puedes consentir lo que está sucediendo, así que forzando los desplazamientos de personas masivos, etcétera. Y amenazando que si nos viene liberado en poquísimos días todos los rehenes, se va a entrar en Rafah, y esto sabemos perfectamente lo que quiere decir, visto que hay 1 millón ¿Dónde van a ir, de no? palestinos que están absolutamente ir? aplastados. ¿Dónde van a ir? Baltasar, un auténtico placer. Yo te deseo, por tu bien, por el bien de Julián, por el bien de todos nosotros, que Julián se quede en el Reino Unido, que no haya extradición y que podáis defenderle de verdad. Así es. Ojalá que esto ocurra y que lo podamos comentar aquí de nuevo. Muchas Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Gracias.